Ya estamos con Carlos Bianco, lo presentábamos recién. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto tenerte con nosotros en el Igualmente. día de hoy. A ver, yo compartía en el comienzo del programa una idea que me persigue, que es, estamos en medio de una campaña electoral. Es cierto que faltan ya algunas semanas para las PASO, después faltan algunos meses para las elecciones generales, pero la verdad es que el contexto es inédito y singular. Estamos atravesados por una pandemia, hay una crisis económica que ya se desató hace bastante tiempo, hace varios años, y pareciera que solo escuchamos ideas de un lado, ¿no? De un espacio de la política que falta ese debate. ¿Por qué puede ser esto? Mira, cuando uno repasa la historia argentina, me gusta mucho leer sobre la historia argentina, leí mucho sobre historia argentina, pero no solo la argentina, la historia latinoamericana, la historia de la mayoría de los países del mundo. Me animo a decir, siempre hay una suerte de duelo, llevándolo a la analogía que vos Sí. planteás, y que siempre es entre dos proyectos políticos. Desde el comienzo de la Argentina como nación, podemos recordar las Sí. disputas entre unitarios y federales, después entre algunos otros movimientos más cívicos populares y algunas élites terratenientes, como cuando fue el nacimiento de la Unión Cívica Radical. Después el peronismo respecto del partido militar, lo que fue en ese momento el partido militar y sus aliados pseudodemocráticos. Me parece que eso siempre está presente en la historia de todos los países. Bueno, en Estados Unidos eso se dirimió con una guerra civil muy sangrienta. En Argentina eso, por suerte y por la fortaleza de la democracia que tiene nuestro país, no hay chance de que suceda algún tipo de suceso que implique cualquier tipo de violencia. Y me parece que eso lo tenemos que ver positivamente. La Argentina hoy tiene una democracia muy madura, al menos en ese sentido, una democracia muy madura, y que las disputas políticas, las disputas por proyectos políticos hoy se dirimen en otros espacios. Es cierto que también hay algunas referencias de esos espacios, de los espacios más de derecha, en la Argentina que han querido, y voy a referirme a lo concreto. El macrismo tuvo un desafío político, se planteó un desafío político que era desaparecer al kirchnerismo. Ese fue el desafío político que se Desaparecerlo planteó, directamente. desaparecerlo de la faz de la tierra, al kirchnerismo. Eso implicaba la persecución a los dirigentes kirchneristas, a los funcionarios que habíamos estado en los gobiernos entre 2003 y 2015, a muchos de nosotros, en particular a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también a muchísimos otros funcionarios, tratando de establecer en Argentina probablemente un esquema político más parecido a lo que sucedió en los últimos años en Chile, un bipartidismo de centro, digamos, con algunos matices en la discusión política. Hay una autora que a mí me gusta nombrar bastante, que es Nancy Fraser, una autora, una filósofa estadounidense que establece una categoría política que es el progresismo neoliberal. Me parece que el objetivo para la Argentina del macrismo era ese, desaparecer al kirchnerismo y establecer un bipartidismo en donde había una derecha que ellos representaban y una centroizquierda, llamale vos, pero con reivindicaciones solamente de carácter político. Las políticas económicas en los dos casos deberían ser similares, neoliberales, y se discutía en el margen algunas cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo, como la legalización de las drogas, etc. Ese es un poco el modelo europeo, el modelo que en algún sentido estuvo vigente muchos años en los Estados Unidos y que, por ejemplo, en Chile ha estado vigente. Eso no le salió, no sucedió con el macrismo, no pudo correr del escenario político al kirchnerismo por una simple razón, porque es el movimiento político, el kirchnerismo, el peronismo, el movimiento político que en los últimos años, en los últimos 20 años ha demostrado que tiene la capacidad de transformación social y política de la Argentina, más allá de las dificultades que hemos tenido, y por eso el pueblo, luego de ese fracaso que ha tenido, no es que el pueblo se haya equivocado, yo considero que el pueblo nunca se equivoca. Al pueblo argentino lo estafó el macrismo, porque, como dijo en su momento Menem, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Si uno recuerda un poquito la campaña de Macri, la campaña de Vidal, más allá de las operaciones de prensa, las operaciones mediáticas, como aquella cuestión de la famosa Morsa, que era una historia absolutamente inventada respecto de nuestro candidato en su momento a gobernador, más allá de esas cuestiones puntuales, concretas,
y particulares, se trató todo el tiempo de dejar de lado la discusión, una discusión de proyectos políticos, de modelos de país, de modelos de desarrollo de nuestro país, tratando de, bueno, eso, de correr del escenario político a la fuerza que representa las mejores conquistas que hemos tenido en los últimos años en términos económicos y en términos sociales. Hoy hubo un plenario del Frente de Todos, seguramente ustedes han visto algunas imágenes. Es muy interesante porque allí se ponen en juego muchas de las ideas constitutivas del Frente de Todos como coalición, pero al mismo tiempo muy reconocibles hacia atrás, ¿no? Sobre todo en la historia del kirchnerismo. A ver, vamos a ir compartiendo alguna definición, en este caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo analizamos. Cada argentino y cada argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos, tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor, mucho mejor. No es gratis para nadie, pero les puedo asegurar que para aquellos dirigentes que pusimos todo, poco o mucho, lo que sabíamos y podíamos dar, nos cobraron muy caro. Bueno, la verdad me tocó mucho lo que fue, creo, uno de los epicentros de esto. Carlos, vos estuviste allí, que es hablarle a la sociedad y decirle, miren, acá, por más que se discuta cualquier cosa, ahí, esta elección tiene que ver con dos modelos de país directamente. Sí, efectivamente. Uno es un modelo que nosotros lo planteamos muy claramente todo el tiempo. Desde hace muchísimos años es lo que se hizo durante los 3 mandatos del kirchnerismo y es lo que nosotros estamos intentando volver a hacer ahora en un contexto muy complejo como fue el de la pandemia. Es un modelo de la industrialización en un sentido amplio, no solamente de las industrias, no me refiero solamente a las industrias manufactureras, sino a todo tipo de sector que genera y produce valor agregado en la producción en la Argentina, que genera empleo genuino, empleo formal, empleo bien pago, y que como programa de transición, me animo a decir, para aquellas personas que están excluidas hoy del sistema económico, que son muchísimas, en la Argentina obviamente tiene que haber una protección muy fuerte del Estado, un Estado muy presente, un Estado solidario con su pueblo, repito, como programa de transición hacia un futuro más próspero, pero que tiene que ver con el modelo histórico del peronismo. Generar empleo, porque esto es algo que se dice muy frecuentemente, pero no deja de ser absolutamente cierto. El trabajo es el gran ordenador de la vida de las personas y de la vida de las familias y de la vida de una nación. Nosotros tenemos que lograr desarrollar ese eje ordenador que es la producción y el empleo. Para eso estamos, lamentablemente, muchos, lo hablo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires puntualmente, muchos de los proyectos, de los planes, de los programas, de las herramientas, de los instrumentos que nosotros teníamos previstos para darle una impronta mucho más productivista a la provincia de Buenos Aires, tuvieron que ser por lo menos temporalmente aplazados justamente por la llegada de la pandemia. El modelo que está enfrente es un modelo de valorización financiera, como lo han caracterizado muchos académicos, muchos autores, muchos economistas, y que tiene que ver con la primarización de la actividad económica, con que solamente una porción de la población pueda disfrutar de los frutos del crecimiento económico, si es que se consigue algún tipo de crecimiento económico, que está más vinculado, más allá de esos sectores primarios, esos sectores productivos internacionalmente competitivos, vinculados a las riquezas naturales que tiene la Argentina, acompañado de sectores vinculados a los servicios, sobre todo servicios financieros y servicios o de otros sectores de carácter regulado, como es la energía, la electricidad, etcétera, que han sido los que ganaron durante el macrismo, con tarifas reguladas, con tarifazos permanentes y con ganancias extraordinarias. Es un modelo elitista, es un modelo de exclusión de gran parte de la población
que no es lo que nosotros queremos. Me parece que, yendo a tu analogía del comienzo, se baten a duelo esos dos modelos. Permanentemente se debaten a duelo en la historia argentina. Nosotros estamos acá representando al modelo de la producción y de la inclusión. La verdad que lo que estás marcando también fue una tentación, ¿no? Cuando uno lee una historia así, donde permanentemente hay un duelo que se va corriendo a lo largo del tiempo, uno tendría la tentación de decir, la verdad que hay dos modelos que se vienen batiendo duelo desde hace mucho tiempo. Ahora, en términos de la democracia, uno también podría pensar que ese sector de la centroderecha o de la derecha a veces no tuvo una representación directa como partido político y que quizás eso es un cambio de los últimos años. Ahora, lo que pasa es que habría que ir vigilando si realmente hay una apuesta a debatir en términos políticos o hay otros recursos, no sé, el lawfare podría ser uno que se ha utilizado de una forma, creo yo, non santa. Te invito a que compartamos una definición del diputado Máximo Kirchner hoy también. A ver. Esta elección tiene mucho que ver por aquello con lo que muchos compañeros y compañeras del mismo 9 de diciembre a las 0 horas nos pusimos a trabajar para construir una nueva mayoría que fuera competitiva para que el pueblo, para que el hombre y la mujer común de nuestra sociedad recuperara el gobierno en el 2023. La arquitectura de ese Frente de Todos comenzó el mismo día que terminó el gobierno de la hoy vicepresidenta. Esta elección, que a veces la sociedad puede mirar un poco extrañada como si fuera una mera competencia de poder, o de los que tratan de hastiarla, denostando constantemente las prácticas políticas y de gestión, tenemos que explicarle que se está decidiendo cómo se resuelven los problemas de la Argentina. Bueno, yo decía que es valioso el acto de hoy porque, digamos, tenemos varios matices, varias formas de entrar y varias formas de leer esta circunstancia. En el caso puntual del gobernador Kicillof, ya muy con la campaña encima, la provincia de Buenos Aires es quizás un distrito clave. Digo, cómo se está encarando la campaña, cómo se está viendo la economía y también las cuestiones sociales en la provincia de Buenos Aires. Mira, respecto de la campaña, en primer lugar, yo quiero destacar la madurez política de nuestro proyecto, de nuestro frente político, que permitió hacer un cierre de listas muy prolijo, en donde hemos escogido, hemos elegido, hemos debatido, y hemos puesto en esas listas a nuestros mejores candidatos y candidatas y la verdad que estamos tremendamente orgullosos de todos ellos. Lo hablo por la provincia de Buenos Aires, por nuestros candidatos a diputados nacionales, por nuestros candidatos a diputados y senadores provinciales, por nuestros candidatos a concejales. Hoy en ese acto estuvieron representados todos, estaban todos invitados de todos los 135 distritos de la provincia, inclusive en aquellos casos en donde había más de una lista, se invitó a todas las cabezas de listas de los consejos, de los precandidatos a consejeros deliberantes, así que esa fue una primera buena noticia. Una segunda noticia respecto a la campaña, que nosotros venimos a hacer campaña mostrando lo que hicimos en pandemia, recordando lo que hicimos cuando fuimos gobierno, porque nosotros estamos tremendamente orgullosos de esos 12 años y medio, como remarcó hoy nuestra vicepresidenta, esos 12 años y medio de kirchnerismo, de logros, de políticas sociales, de políticas inclusivas, de que la población obtenga cada vez más derechos, inclusive las minorías, muchas de las minorías que habían estado siempre desplazadas del debate político y de poder entregarle los derechos que les correspondían, estuvieron representadas en todo el momento durante nuestros gobiernos, los logros de carácter económico, los logros de carácter productivo, que obviamente faltó muchísimo, porque ningún país se desarrolla ni siquiera en 3 periodos de gobierno. Yo también soy estudioso de la historia del desarrollo nacional de muchos países, de la Inglaterra victoriana, de los Estados Unidos y de Alemania del siglo XIX, inclusive de la Unión Soviética, de los países de reciente industrialización asiáticos, de los 70, inclusive de China. La verdad que a mí me encanta leer esas historias y uno llega a determinadas conclusiones. Ningún país lo hizo en 1, 2 o 3 periodos de gobierno. Fueron 20, 30 o 40 años de sostener el mismo tipo de políticas de industrialización, de desarrollo de la producción, y uno no puede pensar que un país periférico, lo digo
sin pelos en la lengua, como sigue siendo en Argentina, un país que todavía no es un país desarrollado, está en camino al desarrollo, puede pretender que en un par de años, en un puñado de años, se desarrolle. Me parece que eso es lo que nosotros estamos planteando, sostener lo más posible ese modelo, que la verdad, lamentablemente fue interrumpido durante el macrismo con un modelo totalmente opuesto, un modelo neoliberal que no apostaba por la producción, que no apostaba por la generación de empleo, sino fundamentalmente por la especulación, por la timba financiera, por el endeudamiento y por la fuga de capitales. Carlos, lo último que quiero compartir es, ustedes saben que volvió el expresidente Macri de Europa, tuvo 2 o 3 intervenciones en los medios. La verdad que da para un análisis de todo punto de vista, pero quiero que lo haga Carlos Bianco. Vamos a compartir lo que dijo Macri en el día de hoy. La angustia que hay con la inflación, que a pesar de todos los controles y de tarifas congeladas no para y ataca mucho más a los que menos tienen, porque lo que sí aumenta todos los meses son los alimentos. Entonces digo, toda esta desesperanza, lo que no nos tiene que llevar a perder de vista es que hay una oportunidad y que este dolor que estamos viviendo trae un aprendizaje de confirmar que no hay camino con el populismo. Es mentira el asado, es la mentira de la heladera llena. Lo que hay que es apostar a nuestra capacidad de trabajar, a que nos dejen trabajar, no un Estado que te aplasta con regulaciones y te crea un impuesto por mes. Carlos. No, en primer lugar me asombra el grado de incoherencia que tiene en sus construcciones narrativas. Que pasa a decir que era mentira el asado, que era mentira la heladera llena, que la tenía la gente en general durante nuestro gobierno, y después sale con los impuestos. Si había muchos impuestos no hubiese alcanzado para llenar la heladera o para comprar el asado. Por eso son incoherentes las cosas que dice en general el expresidente Macri. Pero más en general, que nos tilda de populismo, de que no hay un camino con el populismo, con el kirchnerismo, con el peronismo. A mí me parece todo lo contrario. Quedó muy claro que el camino no estuvo cuando nos abrimos estúpidamente a las importaciones de otros países y se fueron desapareciendo miles de pymes, miles de comercios en la República Argentina, que no había futuro cuando se dedicaron a endeudar el país con los mercados durante 2 años y cuando los mercados se dieron cuenta que no íbamos a poder hacer frente al pago de los intereses y del capital de la deuda, tuvo que saltar a pedir un préstamo con el FMI, que él mismo había dicho que no iba a tomar un préstamo con el FMI. Me parece que ese es el rumbo de colisión que tenía y que tuvo además, porque nuestro país colisionó económicamente durante el macrismo. Y una perlita respecto de lo que está denunciando, que es supuestamente un alto nivel de inflación, que lo hay en Argentina y que el gobierno está trabajando para solucionarlo. Hay que recordar que el último año del gobierno de Mauricio Macri fue el año de mayor inflación desde el año 91. Y que hay que recordar que en plena campaña, en el año 2015, Mauricio Macri dijo que la inflación se solucionaba en 2 patadas, que era lo más fácil de solucionar la inflación. Bueno, no sé, yo creo que no le repreguntan mucho los periodistas a Mauricio Macri, porque si no lo dejarían bastante en ridículo con todo lo que dice. La verdad, digo, incoherencias, ridiculeces y ataques sin argumento, como siempre. Gracias, Bianco. A ustedes. Muchísimas gracias.